Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a meditar en una verdad profundamente gloriosa del Evangelio, y es el triunfo de la redención de Jesús sobre las tinieblas. Este es un tema poderoso y muy necesario, porque cuando pensamos en la redención solo la reducimos al perdón de pecados. La palabra de Dios nos muestra que la redención en Cristo es mucho más amplia. Es también una gran liberación y victoria real sobre las tinieblas. La redención también rompe cadenas, derrota al enemigo, vence el poder del pecado y traslada al creyente del poder de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. El Evangelio es el anuncio de una obra divina en la que Cristo, por medio de su sangre, ha vencido a aquel que ha mantenido al hombre esclavizado, engañado, condenado y separado de Dios. La Biblia nos presenta a la humanidad caída bajo tinieblas. En 1 de Juan 5:19 nos dice: el mundo entero está bajo el maligno. Eso no significa control absoluto como el de Dios, sino que nos está hablando de una influencia real de Satanás sobre el hombre mundano rebelde y opera dentro del sistema del mundo caído. Y la Biblia describe esto como una condición de tinieblas. En Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pablo no está diciendo que estuviéramos rodeados de tinieblas, sino que nosotros éramos tinieblas, porque esa era nuestra condición moral y espiritual delante de Dios. Las tinieblas en la enseñanza bíblica representan varias cosas al mismo tiempo, como son ceguera espiritual, ignorancia de Dios, esclavitud del pecado, dominio satánico, corrupción moral y separación del amor de Dios. En 2 de Corintios 4:4 nos dice: de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Las tinieblas en este pasaje incluyen ceguera. Nos están ocultando la verdad. Las tinieblas ocultan la luz y la presencia de Dios, porque el hombre caído no ve correctamente la gloria de Dios. ¿Y por qué se produce esto? En Efesios 4:18 nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Las tinieblas no son solo una metáfora emocional, son una realidad de dominio espiritual. La humanidad caída está bajo un poder que la mantiene lejos de Dios, engañada, esclavizada y condenada. Por eso, la redención tenía que ser una obra poderosa. No bastaba solo una exhortación moral o una enseñanza. Era necesario un rescate. ¿Cómo es que operan estos poderes en el mundo? Primero, por engaño. En Juan 8:44 nos está hablando de Satanás y dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En Apocalipsis 12:9 nos dice: la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El engaño es una de sus obras principales. Segundo, operan cegando el entendimiento. En 2 de Corintios 4:4, que ya la vimos,
Y dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esto muestra acción sobre la percepción espiritual del ser humano. Tercero, operan promoviendo la desobediencia. En Efesios 2:2 dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí la operación está ligada a rebeldía práctica contra Dios. Cuarto, operan tentando al hombre hacia el pecado. En 1 de Tesalonicenses 3:5, que os hubiese tentado el tentador. Mateo 4:3 dice, y vino a Jesús el tentador. La tentación es una forma clara de operación de Satanás. 5. Opera acusando. En Apocalipsis 12:10 dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás nos tienta, nos hace caer en pecado y después nos acusa, haciéndonos sentir culpable por lo que hicimos. Así opera él. 6. Opera oponiéndose a la obra de Dios. En 1 de Pedro 5:8 nos dice, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. 7. Operando dentro del sistema del mundo caído. En 1 de Juan 5:19 nos dice, el mundo entero está bajo el maligno. Cristo nos redime de la potestad de las tinieblas. Uno de los textos más claros sobre este tema está en Colosenses 1:13 y 14 que dice, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En este pasaje se resume la gloria de la redención en pocas palabras. Primero dice, nos ha librado. Y esto nos habla de un rescate real. Dios actuó y nos liberó. Después dice, de la potestad de las tinieblas. Eso nos indica que había un dominio real sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. Antes de Cristo, el hombre no puede ver a través del Espíritu porque el Espíritu está muerto o inactivo. El hombre está separado de Dios porque está bajo otra potestad. Pero después añade que fuimos trasladados de esa potestad al reino de su amado Hijo. La redención nos saca de un lugar y nos introduce en otro, nos arranca del poder de las tinieblas y nos pone en el reino de Cristo. Y tenemos redención por su sangre, y esto es liberación. Y es a través de su sangre y de la cruz como se obtiene la victoria sobre las tinieblas. En 1 de Juan 3:8 nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son esas obras del diablo? El engaño, la esclavitud, la acusación, la rebelión, la ceguera espiritual, la depresión y la destrucción espiritual de los seres humanos. Desde Génesis 3, vemos al enemigo, la serpiente antigua, introduciendo mentira, desorden y muerte. Pero desde ese mismo momento Dios anuncia también una victoria futura sobre esas tinieblas. En Génesis 3:15, después Dios le habla a la serpiente, al hombre, a la mujer, y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo nos está anunciando que habría una descendencia que finalmente aplastaría a la serpiente. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Jesús, porque la mujer no trae semilla sino el varón, y Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Esa victoria se cumple en Cristo. Cuando Jesús vino,
El reino de Dios irrumpió en el dominio de las tinieblas. Por eso, en el ministerio de Jesús vemos expulsión de demonios, liberación de oprimidos, victoria sobre la tentación, ojos de ciegos espiritualmente siendo abiertos, sanidades físicas, autoridad sobre Satanás y finalmente triunfo en la cruz. En Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste estuvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, cada acto de Cristo demostraba que uno más grande y más fuerte que Satanás había venido. La cruz parecía la derrota de Jesús, pero la verdad terminó en el triunfo. La cruz parecía el momento más oscuro, pero fue allí donde se dio la gran victoria sobre las tinieblas. En Hebreos 2:14-15 nos dice que Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué nos dice esto? Que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, por medio de la muerte. Es decir, entró en el terreno del enemigo, cargó con el juicio, asumió el pecado y allí mismo venció. La redención triunfa sobre las tinieblas, porque Cristo no evitó la confrontación. Cargó el pecado, derramó su sangre, entró en la muerte y salió victorioso. El hombre no se podía salvar por sí mismo, pero el Hijo de Dios, aunque fue humano, vino a salvarnos. En Colosenses 2, del 13 al 15, lo expresa de una manera gloriosa: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hay varias cosas interesantes. Nuestros pecados fueron perdonados, la deuda fue pagada y a la vez fueron anulados todos los decretos y acusaciones que había contra nosotros, y todos los poderes malignos fueron despojados. La cruz, entonces, no fue solo un altar de expiación, fue también un lugar de sentencia y de juicio, pero de victoria sobre las tinieblas. Cristo venció donde parecía que Él iba a ser vencido. La redención triunfa también sobre el poder del pecado. El propósito que Dios tenía con la redención es que ninguno de nosotros se perdiera. Por eso pagó ese precio y nos rescató de la potestad de las tinieblas. De manera que no estamos bajo la esclavitud de Satanás todos los que hemos permitido que Jesús venga a morar en nosotros. Somos libres de ese dominio y por ende libres de todo lo que ese dominio traía sobre nosotros. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por la obra de redención, por rescatarnos y hacernos libres de esa esclavitud de Satanás en la que estábamos. Gracias por abrir nuestros ojos y sacarnos de ese engaño en el que estábamos con ceguera espiritual. Gracias por amarnos. Gracias por vigilar por nuestra salvación. Gracias, Jesús, por ser real y venir a morir en mi lugar. Gracias, Jesús. Te adoro, te bendigo y declaro que eres mi Señor y mi Salvador y que eres mi Rey, el único que tiene poder sobre mí,
porque las tinieblas jamás volverán a tener poder sobre mí, porque tú me hiciste verdaderamente libre del dominio de ellas. Gracias, Señor, te adoro y te bendigo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. No olvides que si tienes a Jesús en tu corazón, ya no estás más esclavo bajo el poder de Satanás. Eres libre porque Jesús te hizo verdaderamente libre. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con el Padre.